muchas gracias a ti y a Comtelca por esta invitación y como lo comentas, pues sí, tenemos un acuerdo de cooperación desde hace varios años entre ICANN, Comtelca y SEABAD. Y bueno, pues estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad de seguir colaborando con ustedes. Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes y vamos a utilizar estos minutos de presentación para platicar y reflexionar sobre la seguridad, estabilidad e interoperabilidad de Internet, ¿no? Trataremos de enmarcarlo un poco dentro del gran concepto de lo que entendemos hoy día por conectividad, conectividad digital, Internet. Hay muchos, digamos, capas y factores que juegan acá y que hoy día parece que hay cierta confusión entre ellos. Y eso, de alguna u otra forma, entre estos conceptos, estos elementos de red o capas, no nos permite o no nos permitiría tomar las mejores decisiones sobre política pública. Entonces, les voy a platicar rápidamente como una manera de introducción, un poco sobre los desarrollos más importantes que ha habido en la historia de Internet y qué es lo que conocemos y debemos entender por Internet y, por otro lado, qué es lo que debemos entender por aquel contenido o aquellas plataformas que funcionan en o sobre Internet, ¿no? Entonces, pues bueno, 1969, digamos que esta es la primera, digamos, intento o el primer lugar, la primera red que se crea para usar este protocolo de comunicación entre las redes, ¿no? Es la famosa red ARPANET, dentro de los Estados Unidos, desde luego, y con fines más o menos hasta militares, ¿no? De tratar de conectar el Pentágono con algunos puntos claves. En 1974 es realmente donde sucede, cuando sucede el gran, digamos, invento a nivel tecnológico, desarrollo tecnológico, que es lo que permite el Internet hoy día. Este es el famoso protocolo que se llama TCP/IP, ¿no? Es el protocolo de control de transmisión que fue diseñado en conjunto por Vint Cerf y Bob Kahn, conocidos como los padres de Internet, ¿no? Después ha habido una serie más de desarrollos no menos importantes, pero que es importante distinguirlos. Por ejemplo, en 1989 se crea la World Wide Web, ¿no? Es decir, vean ustedes cuántos años pasan entre el 74 y el 89 para que se invente la web. O sea, hay que tener cuidado cuando decimos la web y cuando decimos Internet, porque son dos cuestiones muy distintas. Internet funcionaba aún sin esta interfaz amistosa que conocemos hoy día como la web, que nos permite navegar de una mejor manera, ¿no? En 1993, para los que ya tenemos más años acá, nos acordaremos de este navegador Mosaic que se popularizó en el World Wide Web, ¿no? 1998, hasta 1998 se crea ICANN. Muchas de las funciones que desempeñaba ICANN ya funcionaban desde luego desde la creación de Internet, desde el sistema, la creación del sistema de nombres de dominio que veríamos ahora con mayor detalle. Y desde luego Internet en aquel entonces no era lo que es hoy día, ni la información que se cruzaba en aquel entonces es la que se cruza hoy día, no, tanto no solamente en relevancia, sino también en cantidad. Eh, Solo como una anécdota, esta función que hace hoy día ICANN, que ya la verán, la hacía antes una persona en la Universidad del Sur de California, que se llamaba John Postel, y él hacía él solito estas funciones, ¿no? Hoy día tenemos una organización mucho más compleja, global, eh, y con, digamos, funciones mucho más críticas. Ahorita lo veremos. En el 98 también se funda Google, 2001 sale Wikipedia y empiezan a surgir todas estas aplicaciones como Facebook y algunas otras, pero muchos años después, ¿no? Twitter,
como referencia, en el 2007 lanza el iPhone. O sea, el hecho de que hoy día podamos conectarnos con un iPhone en un navegador que se llama, a lo mejor Safari o alguna otra versión, hacer todas estas aplicaciones, trae detrás todos estos grandes inventos que se han visto, ¿no? El lanzamiento de Weibo 2009 en China. Dentro, digamos, del aspecto de desarrollo institucional, en el 2014 se marca un hito importante para ICANN. ICANN nace con este contrato con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y en el 2014 empieza todo este proceso de transición para dejar este contrato y hoy día, desde el 2016, ICANN no mantiene más un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. ICANN es responsable a la comunidad global multisectorial, ¿no? Bueno, eso nada más por platicarles sobre la historia. Ahora quiero platicarles sobre las funciones, ¿no? Las funciones desde el punto de vista técnico y a lo mejor tratar de ayudar a entender cómo es que esta función que realiza ICANN y que dicen que es muy importante para el desarrollo de Internet, de alguna u otra manera convive o se coordina con esta función o esta parte que ustedes tienen del desarrollo de Internet que tiene que ver un poco más con las redes físicas, ¿no? La infraestructura de acceso de banda ancha, ¿no? ¿Cuál es esta interrelación que tienen, digamos, estas dos importantes capas para el desarrollo de Internet? Todo lo que está conectado a Internet, o sea, para que una computadora, un teléfono, cualquier otro dispositivo pueda encontrar a otro en Internet, necesita que haya un identificador para poderlo encontrar. Y este identificador tiene que ser homogéneo, tiene que ser un identificador único de forma tal que se puedan encontrar estos aparatos unos a otros en Internet. Ustedes seguramente están familiarizados con el tema del Plan Nacional de Numeración, la numeración telefónica. Es un poco similar, ¿no? Ustedes en sus planes de numeración coordinan una definición de extensiones y de protocolos de señalización y de conmutación para que se puedan comunicar. Y esto es homogéneo, ¿no? Cuando ustedes como reguladores asignan los bloques a los operadores, estos los usan, ¿no? Los asignan a los usuarios, se terminan y regresarán por más. Algo así funciona. En Internet se llaman las direcciones IP y una de las principales, disculpen, diferencia que existe con los números telefónicos es que hay una lógica global de asignación de las direcciones IP justamente porque se trata de un recurso global, ¿no? Ahorita vemos cómo es que se asignan a los distintos operadores y cómo llegan a los usuarios. Entonces, bueno, esta dirección, el número IP, es realmente lo que entienden las máquinas para comunicarse unos con otros, pero son números muy largos, muy difíciles de memorizar por parte de los usuarios. Es más, han escuchado ustedes que se está transitando de una versión 4 a una versión 6 del protocolo IP. Y ahora, digamos, la razón principal por la que estamos transitando hacia esa nueva versión es porque se agotaron las direcciones en su versión 4, es decir, la combinación posible de direcciones en versión 4 no alcanzó para la demanda de IPs en Internet, ¿no? Esto es una buena noticia, pero había que cambiarlo desde luego de definición. Son números mucho más largos, ahora mucho más difíciles de recordar, y por eso es que se dio algo que se llama el sistema de nombres de dominio, que lo que hace es traducir estas direcciones IP en nombres de dominio que son más fáciles de recordar por parte del usuario. Cuando hablamos de nombres de dominio, estamos incluyendo también, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente es el URL, pero no. Están asociados las direcciones de correo también. Otra cuestión importante de entender para que ahorita les voy a mostrar una gráfica un poquito más técnica, ¿no? Sobre cómo funciona la resolución de nombres de dominio en Internet, pero antes de eso me gustaría que analizáramos la anatomía de un nombre de dominio y esta siempre se empieza a leer, digamos, de la derecha a la izquierda. Lo que está hasta la derecha del último punto de nuestro nombre de dominio va a definir el más alto nivel de un nombre de dominio. Y esto es muy importante porque justamente el sistema de nombres de dominio identifica o tiene que identificar
quién es el registro o quién administra este alto nivel en Internet, en el dominio. Esto, desde luego, tiene una función técnica importante. O sea, cuando ustedes ven un .com, como en este caso, en este nombre de dominio, detrás de eso hay una organización, ¿no? Una empresa que tiene, digamos, infraestructura, tiene unos servidores y tiene conexiones con los servidores raíz de Internet, que lo que hacen es identificar, ¿no? Esto es el más alto nivel y es la raíz de Internet. Los servidores raíz de Internet que ustedes seguramente lo han mencionado, los han escuchado mencionar, tienen la información de los dominios de más alto nivel. No solamente, digamos, quién es identificada la organización desde el punto de vista administrativo o estadístico, sino también desde el punto de vista técnico, dónde está y a quién habría que mandarle la información. Después hay un segundo nivel que los servidores raíz ya no lo conocen, lo conoce solamente el .com, en este caso es una empresa que se llama VeriSign en Estados Unidos, pero igual, si ustedes ven que un nombre de dominio termina en .cr, estamos hablando que este es el código territorial para Costa Rica, que es administrado por una organización en Costa Rica, que es el nic.cr. Y ellos a su vez registran el segundo nivel y algunas veces existe un tercer nivel que es más bien ya para uso interno del dominio. Esta diapositiva la vamos a ver poco a poco, están ahí numerados los pasos, no se preocupen, para los que no son ingenieros, yo no lo soy, entonces intentaré y espero poderlo explicar de una manera más didáctica y sencilla para cualquiera, pero lo que quiero mostrar aquí es que ustedes conozcan realmente la relevancia de esta función importante en Internet, que es la administración del sistema de identificadores únicos de Internet, ¿no? El sistema de identificadores únicos de Internet es lo que nos permite hacer que Internet se vea como una sola red global. Existen desde el punto de vista de la infraestructura de telecomunicaciones, de la infraestructura física de acceso de banda ancha, muchas redes, ¿no? Se calcula que son alrededor de 100,000 redes alrededor del mundo, cada vez más, ya sean alámbricas, ya sean inalámbricas, etcétera. Y son redes que, digamos, se interconectaban entre sí a través de este concepto y se interconectan entre sí todavía, desde luego, a través de este concepto de interconexión. Hay una interconexión física también y hay algunos conceptos todavía que tienen que ver con los distintos cargos y tarifas de interconexión. En el caso de Internet, el sistema de nombres de dominio, el sistema de identificadores únicos de Internet hacen que todas estas redes parezcan solo una para cualquier usuario. Si ustedes quieren consultar una página de Internet en Finlandia, porque están haciendo una investigación o un estudio comparativo, pueden entrar gracias a Internet desde su navegador y parece que se resuelve de la misma manera que si ustedes entraran a una página, digamos, dentro de su mismo país, ¿no? Al lado o dentro de propio Centroamérica. Pero ¿cómo es que funciona esto? Bien, hay un usuario de Internet, esta persona que está aquí en gris, y esta persona quiere buscar una página, ¿no? Lo que él conoce es el nombre de dominio que es www.ejemplo.com. Y para llegar a esto, para que le pueda resolver, obviamente esto resuelve en nanosegundos, ¿no? En microsegundos, es a veces imperceptible para el usuario. Y a veces lo que tarda un poco más en resolver puede ser si está conectado de forma inalámbrica, conectado al Wi-Fi de su casa, justamente va a intentar conectarse de ahí, a lo mejor hay una especie de retardo ahí, de retraso, y luego también, a lo mejor en la infraestructura física también puede haber algunos retrasos. Esto es muy rápido y le regresa la respuesta de forma muy veloz y eficaz, solamente que hay muchos pasos. Él pregunta primero algo que se llama el servidor de nombre recursivo. No quisiera abundar desde el punto de vista técnico, pero es una instancia intermedia, digamos, a veces está esto muy cerca o dentro del aparato de la propia persona, preguntándole, oye, ¿dónde está ejemplo.com? ¿No? La P es de pregunta. Y él está esperando, desde luego, una respuesta. La respuesta que quiere saber como usuario es
que le desplieguen la página. Pero para esto necesita encontrar la famosa dirección IP. Ya hablamos de esta traducción de los nombres de dominio a las direcciones IP. A veces, ¿no? Digamos que en la segunda consulta que hace esta persona para este dominio, ya lo va a tener registrado, ya lo va a tener identificado en la memoria del servidor recursivo y no tendrá que hacer todos los pasos, podrá enviarle la información rápidamente. En este ejemplo, digamos que es la primera vez que lo consulta y le va a preguntar a los servidores de nombre raíz, ¿dónde está el ejemplo.com? Esto es en el paso número 2. El servidor de nombre raíz sabe, por lo que les acabo de comentar, porque tiene registrado todos los dominios de alto nivel y quién los administra o quién los gestiona, sabe que es esta empresa, lo que les decía, VeriSign, que está ubicada en los Estados Unidos, y entonces va a consultar el servidor de nombre dentro de .com. Entonces, eso es lo que le contesta en primera instancia al servidor recursivo, en cual le dice, bueno, gracias por la información, vamos al número 4 y quiero saber en el servidor de nombres de .com dónde está el dominio ejemplo.com. El servidor de nombres.com le va a regresar, muy bien, te voy a decir dónde está, porque yo sí lo sé, yo soy el administrador del .com, y te voy a regresar dónde está el consultor servidor de nombre ejemplo.com. En el paso número 6, ¿no? Va a ir, ahora sí, dentro de ejemplo.com a buscar la dirección IP, que es justamente este número que está en el paso número 7, que empieza con el número 93, y regresará finalmente a través del servidor recursivo a entregarle esa información en el paso número 8 al usuario, el cual en este intercambio dentro de su aparato, dentro de su computadora, en este caso, el intercambio de la dirección IP al nombre de dominio, ¿no? Esa es, digamos, desde el punto de vista técnico, esta gran función que desempeñan el sistema de nombres de dominio y que sucede cada vez que ustedes tratan de ingresar a Internet, ¿no? Ya sea mandar un correo, ya sea mandando una página web, incluso cuando ustedes entran a una aplicación dentro de su móvil, hay esta función que se haga para cualquier cosa. Entonces, bueno, en ICANN, ¿no? Nosotros entendemos, no somos la única organización que desempeña estas funciones, hay otras organizaciones dentro de la comunidad técnica que hacen esta importante labor, contribuimos al desarrollo de Internet, ¿no? Y es una especie como de engranaje, ¿no? Es una máquina de distintas organizaciones, las cuales dentro de sus propios roles y responsabilidades trabajan para que Internet pueda funcionar. Aquí vemos algunas de ellas, desde luego está ICANN, vemos los diferentes RIRs, que son los registros regionales de Internet, entre ellos la CNIC. Ahorita les voy a decir cómo interactuamos junto con ellos, ya tuvieron ustedes una presentación junto con ellos, el IETF, la organización que desarrolla los distintos protocolos y normas que hacen que Internet y muchas de las aplicaciones de Internet puedan funcionar, los servidores de operadores raíz, los operadores del sistema de nombres de dominio, etcétera, ¿no? Hay varias otras otras organizaciones que funcionan desde el punto de vista técnico. Pero para que funcione Internet se necesitan también de otras organizaciones, ¿no? Los ministerios de telecomunicaciones, los reguladores nacionales de telecomunicaciones, Internet Society, la OCDE para algunos países, la UNESCO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el propio Comtelca, y a propósito no terminan en estas esferitas o engranajes, ¿no? Internet funciona gracias al esfuerzo de muchas organizaciones que dentro de sus propias, otra vez, roles y responsabilidades hacen que Internet pueda funcionar adecuadamente. ICANN realiza estas funciones. Primero, es una organización técnica, ¿no? Cuya función es asegurar el funcionamiento estable y seguro de los sistemas de identificadores únicos de Internet. Es una función muy específica de Internet, hay muchas otras, pero es crítica. Es crítica porque si esto dejara de funcionar, entonces Internet no funcionaría hoy día. Y lo que hay que reconocer es que gracias a toda esta buena coordinación que ha habido durante los años, esta parte no ha dejado nunca de funcionar o de responder. Hay muchos mecanismos
que se hacen para hacer esta infraestructura lógica, capa lógica de Internet, una más robusta y que sirva el propósito para el cual fue creada, ¿no? Internet, ICANN tiene estas 5 funciones que ven ustedes por ahí, ¿no? La primera es la de coordinar la distribución y asignación de nombres en la zona raíz del sistema de dominio. Ya vimos que necesitamos de un servidor raíz que nos ayude a esta función técnica. También creo que es importante tener este conversatorio con ustedes para que se den cuenta que el registro de los nombres de dominio no tiene en sí mismo una función principal de vender nombres de dominio, ¿no? O sea, el registrar nombres de dominio tiene una función para facilitar el funcionamiento técnico de Internet. Entonces, ICANN coordina esta distribución. 2, coordinamos el desarrollo y la implementación de políticas de dominios en el segundo nivel de los GTLDs, ¿no? Ahorita les explico rápidamente estos acrónimos. Es importante distinguir entre los GTLDs. Todos son TLD, quiere decir Top Level Domain, que es el más alto nivel, ¿no? Es lo que veíamos hasta la derecha del punto, este famoso punto .com, que puede ser también un código de país. Hoy día existen 1.200, 1.400 de estos en el mundo, y las políticas que se desarrolla dentro de ICANN para normar esto, o reglas, si les quieren ver así, para nosotros se llaman políticas, es el producto que sale de las discusiones dentro de esta comunidad multisectorial de ICANN, rige lo que pasa dentro de los genéricos. Para el caso de los códigos territoriales, que son obviamente los códigos de país, esos tienen principalmente una regulación, si así lo quieren ver, una gobernanza a nivel nacional. Hay un respeto, digamos, soberano. Cada país decide sobre las reglas que van a normar su CCTLD, ¿no? Que es el Country Code Top Level Domain. La función 3, facilitamos la coordinación, funcionamiento y evolución del sistema de servidores de nombre raíz del DNS. Nosotros estamos encargados de uno de los 13 servidores raíz que hay en el mundo, originales, digamos, con los que se nació, y hay otros 11 operadores, no me equivoqué en el número, hay un operador que tiene 2 servidores raíz, pero ICANN funciona también como una instancia donde estos operadores se reúnen para la coordinación entre ellos que debe existir. 4, coordinamos la distribución, asignación en el nivel superior de los números y direcciones IP. Esta función que ustedes realizan como reguladores de comunicaciones al asignar bloques de numeración, nosotros lo hacemos también para los números IP y algo que se llama los números del sistema autónomo, que son números que sirven para identificar las redes. El 5, colaboramos con otros organismos para proporcionar registros necesarios para el funcionamiento de Internet, según lo que nos vaya marcando otras organizaciones como el IETF. ICANN, para hacer estas funciones que son críticas, utilizamos estos compromisos y valores fundamentales. Primero, y desde luego el primerito es preservar y mejorar la estabilidad, seguridad y flexibilidad y apertura del DNS y de Internet en general dentro de lo que nos toca. Otra que es parte de nuestro ADN es utilizar procesos de políticas que sean abiertos, transparentes y ascendentes, de abajo y hacia arriba, es decir, es la propia comunidad y los distintos grupos de interés que tenemos representados dentro de ICANN, que realmente son los que toman las decisiones y nosotros como organización implementamos lo que nos dicta la comunidad. Y hoy más que nunca, al ser una organización global, independiente, funcionar con eficiencia y excelencia y muy responsable desde el punto de vista de los recursos que tenemos asignados y desde luego de las decisiones y las implementaciones que se hagan, ¿no? Es decir, un mecanismo de rendición de cuentas muy amplio. Esta es una forma más grande o más específica de ver todas las actividades que realiza ICANN. Creo que hemos platicado sobre las más importantes. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, abajo del lado derecho hay 3 funciones importantes que están en color marrón, en un marco color marrón, que son las funciones que ICANN tenía encomendadas a través de este contrato con el Departamento de Comercio de Estados Unidos que les comentaba.
y que ya no existe, son las denominadas funciones de IANA. IANA es el acrónimo para distinguir a la autoridad, a la agencia que hacía estas funciones antes de ICANN. Una de ellas es la de la asignación de las direcciones IP, que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos el pool central de las direcciones, lo asignamos a 5 registros regionales de Internet, entre ellos LACNIC. LACNIC a su vez los asigna a los proveedores de servicio de Internet, a los operadores, y los proveedores de servicio de Internet lo hacen a los hogares y a las empresas que lo van requiriendo. Así es como llegan las direcciones IP a los usuarios, ¿no? Y tenemos estas distintas relaciones en la parte de los números IP. ICANN, a raíz de la transición de las funciones de IANA, o sea, es decir, esta finalización del contrato, ha profundizado más su presencia global, ¿no? Convertirse en una organización, aparte de rendir más y mejores cuentas, tener presencia en el mundo y poder servir a los distintos actores ubicados en las distintas ubicaciones. Desde luego, en América Latina tenemos nuestra oficina que está basada en Internet, es la que tengo aquí atrás en mi pantalla. Es una oficina muy interesante que se llama la Casa de Internet, basada en Montevideo, donde compartimos espacio con distintas organizaciones de la comunidad técnica de Internet regional, y no solo eso, también otras relacionadas con Internet, como ACIET o ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, y desde luego LACNIC, LACTLD y otras que tenemos allá, ¿no? Entonces, tenemos otras oficinas regionales, desde luego en Los Ángeles la oficina central, en Bruselas está la de Europa, en Estambul la oficina que atiende África y Medio Oriente, en Singapur la de Asia Pacífico, oficinitas más pequeñas en China, en Suiza, en Kenia y en Washington, y otros centros de colaboración específicos en distintos lugares del mundo. En nuestra región tenemos uno en Asunción, en Paraguay, y así es como atendemos las necesidades de nuestro modelo de múltiples partes interesadas en el mundo. Les comentaba, ICANN, para tomar las decisiones que afectan el sistema de nombres de dominio eh, y el sistema de identificadores únicos de Internet, nos basamos en algo que llamamos el modelo de múltiples partes interesadas o el modelo multi-stakeholder. Eh, Particularmente el sistema de múltiples partes interesadas de ICANN funciona a través de 2 grandes bloques de organizaciones. Una que son las organizaciones de apoyo o de soporte, ¿no? Las básicas, que se dividen en 3. La ASO, que es la Address Supporting Organization, que es donde se reúnen. Address se refiere a las direcciones IP, y ahí están representados los 5 registros regionales que les comentaba hace un rato en la lámina de asignación de bloques IP, y otras 2 que tienen que ver más con los nombres de dominio. Una para los genéricos, donde están reunidos todos los .com, todos los que no son códigos territoriales ahí están, y en los códigos territoriales la CCNSO, y ahí se reúnen todos los códigos territoriales de los distintos países del mundo. A estas organizaciones de soporte o de apoyo las cruzan de forma horizontal 4 comités asesores. Uno de ellos, conocido como at large o estructuras de alcance, es donde están representados las organizaciones de la sociedad civil que tratan de velar por proteger los intereses de los usuarios finales de Internet. Ahí están representadas cientos de organizaciones en el mundo que hacen esta función, ¿no? Garantizar que las funciones que se tomen dentro de este sistema consideren a los usuarios finales de Internet. De forma muy importante está el Comité Asesor Gubernamental o el GAC, donde están representados hoy día 180 de los 200 países, gobiernos del mundo, reconocidos por Naciones Unidas, ahí representados. Nos faltan muy poquitos, como podrán ver, de la región también muy poquitos. Hay funciones importantes de ser observadores, organizaciones como Contelca pueden formar parte de esta función de observadores. Y la función del GAC, desde luego, es garantizar que las decisiones que tome ICANN consideren la visión de interés público,
¿verdad? En todas estas funciones. Otros dos comités que tienen que ver más desde el punto de vista técnico. Uno es el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. Ahí es justamente donde se reúnen los famosos 12 operadores de los servidores raíz. Y otro más, que es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad SSAC, o el ESAC. Y ese también, ¿no? Puede haber de pronto alguna decisión que tiene que ver más con un tema de competencia o de elección de consumidor, como fue la apertura de los nuevos nombres genéricos, de dominios genéricos de alto nivel. Y este comité intentaba ver que, bueno, la expansión en el sistema de nombres de dominio no fuera a afectar de ninguna forma la estabilidad del sistema, ¿no? Aquí en esta lámina pueden ver la forma, digamos, en la que se desarrollan las políticas en la comunidad de ICANN. No quisiera ir paso por paso, es un proceso largo, es un proceso que considera las visiones y interacciones entre los distintos grupos de interés que acaban ustedes de ver, pero simplemente resaltar que hay justamente procesos en donde está abierta a la participación de todos, ¿no? Ya sea que ustedes formen parte de la comunidad de ICANN a través de su presencia dentro del GAC o algún otro grupo de interés, o al formar un grupo de trabajo que se forma de forma, digamos, ad hoc, ¿no? Para resolver alguna de las cuestiones. Puede ser que se esté tratando un tema importante sobre un directorio que tenemos que se llama JUIS. El JUIS permite y ha permitido identificar quién es el registrante de un nombre de dominio, quién es la organización que lo registró. Y antes era un registro público y abierto donde uno se metía y ponía JUIS y ponía a ver quién es comtelca.org. Y entonces despegaba, bueno, fulanito tal se registró con el nombre de Comtelca, el servidor es esta es la dirección IP, todos datos de forma muy abierta. Y ahora con todos estos asuntos de protección de datos personales, se está discutiendo sobre una nueva versión del JUIS, ¿no? Ustedes, si fuera de interés solo por el tópico, podrían inscribirse en este grupo de trabajo y, en fin, ¿no? Invitar a lo mejor a las agencias de procuración de justicia en sus países para que pudieran también observar qué modificaciones están haciendo este directorio del juiz, que muchas veces para estas agencias de procuración de justicia o del orden público les ayudan a identificar y a perseguir algunos delitos que se dan a través de Internet, ¿no? Y así como ese hay otros varios temas. Y finalmente llega la propuesta de política y la junta directiva de ICANN, que es integrada, perdón, por 20 personas de distintos países y de distintos grupos de interés, toman la decisión y se implementa a través de la organización. Para cerrar y dejar tiempo, Alan y amigos, para interacciones, todos los grupos de interés están, digamos, tienen un asiento en esta importante tarea de mantener la seguridad y estabilidad de Internet. Particularmente para los gobiernos se han identificado tres importantes, digamos, funciones o objetivos en su participación, ¿no? Desde luego, interactuar con ICANN y otras organizaciones técnicas de Internet en todo digamos, estas interacciones que tenemos con nuestras reuniones anuales y los grupos de trabajo, incluso más allá de la propia función que pueden tener dentro del GAC, ¿no? El Comité Asesor de Gobiernos. Hay funciones, como les decía, de creación también de capacidades, entrenamientos que se dan a gobiernos, a fuerzas del orden, a las unidades técnicas, a operadores, etcétera, y donde los gobiernos podrían también, desde luego, involucrarse. Desarrollar relaciones con la comunidad operativa para informar las deliberaciones sobre políticas a nivel local y global. Esto creo que es muy importante para cada uno de los gobiernos en lo individual también. Y asegurarse que las agencias técnicas gubernamentales estén expuestas a los componentes técnicos del ICANN y en general a las comunidades técnicas de Internet. Déjenme, les platico cuál es la relevancia de esta función. Muchas veces al tomar decisiones de política pública, a nivel nacional o a nivel regional o subregional. Se trata de atender un problema real, desde luego, que tiene que ver a lo mejor con acceso, tiene que ver con alguna regulación en materia de propiedad
intelectual o de seguridad, se pueden estar afectando principios o dañando principios de la arquitectura propia de Internet, ¿no? De la arquitectura abierta de Internet, etcétera, ¿no? Tratar a lo mejor de remediar algún problema dentro de la neutralidad de la red, que es un tema también conocido por muchos de ustedes ya. Podría afectarse esto que nadie queremos que se afecte, porque así funciona muy bien. Digamos que sería una decisión no intencionada, pero que podría tener consecuencias también no esperadas. Entonces es en ese sentido que se recomienda conocer desde el punto de vista técnico el funcionamiento y poderse estar vinculados con distintas organizaciones dentro de la comunidad. Alan y todos, aquí voy a detenerme y vamos a dejar un espacio, entiendo, que tenemos para preguntas y respuestas. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, muy claro. Antes de pasar a las preguntas, con los compañeros del Proyecto Mesoamérica queremos hacer una foto de grupo. Carolina, ¿nos ayudas para, por lo pronto, tratemos de poner nuestras cámaras? Sí, muy buenos días a todos. Agradeceríamos si por favor nos pueden ayudar a aperturar sus cámaras. Brindaremos unos minutos antes de realizar la toma de la foto. Estaremos realizando 2 tomas, dado el número de participantes. Ok. Okay. Bueno, muchas gracias. Estaríamos, como les indicaba, realizando 2 tomas. Agradeceríamos, por favor, mantener sus cámaras abiertas en las 2 tomas porque no sabemos en qué apartado ustedes estarían. A la cuenta de 3 se realiza la primera toma. 1, 2 y 3. Y ahora para la segunda toma. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. No veo preguntas ahorita en el chat, pero en lo que los compañeros se animan, podrían escribirla o levantar la mano. Rodrigo, desde la perspectiva de ICANN y lo que nos ha traído la pandemia con el uso de Internet desde la perspectiva que nos mantiene de alguna forma cerca de las actividades y de nuestro trabajo, de la educación, etcétera, y también que nos permite estar alejados por las restricciones sanitarias. ¿Cuáles han sido quizás las lecciones aprendidas del COVID y cuáles de ellas podrían convertirse ya en temas más permanentes dentro del desarrollo de políticas y la visión que ustedes puedan tener? Muchas gracias por la pregunta, Alan. Muy oportuna, desde luego. Mira, yo creo que lo primero que hay que pensar y reflexionar es que Internet ha salido, digamos, al rescate, como bien comentas, en esta pandemia para poder seguir con nuestras actividades económicas, productivas, interacciones sociales, etcétera, y de alguna manera ha logrado
digamos, sacar a flote lo más importante hoy día. Sin embargo, hay varias lecciones de todo esto. Yo creo que la primera, antes de tocar, digamos, la parte técnica que nos toca, es que ha evidenciado que existen brechas muy grandes, ¿no? Y de distintos tipos. Para la gente que tiene la fortuna de estar conectada a Internet, digamos, los retos que tuvieron enfrente fue más de una cuestión de capacidades, ¿no? De la utilización de herramientas digitales para poder explotar justamente y poder llevar a cabo todas sus actividades. Digamos que no todo el mundo estaba listo para operar en un mundo virtual, aun cuando estuvieran conectados, ¿no? Entonces hay un primer reto que tiene que ver con la parte de apropiación tecnológica muy importante en todas las agendas digitales. Y la segunda, la que digamos un poquito más dramática, es que hizo evidente el hecho de que todavía hay gente que no está conectada a Internet, y la que no estuvo conectada a Internet y no está conectada a Internet ahora en la pandemia, pues se quedó aún más aislada de lo que ya estaba, ¿no? Si, digamos, toda la actividad se concentró en un mundo virtual, no estabas ahí dentro, pues tendrías consecuencias. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las operaciones de ICANN y técnicas de Internet, lo que representó la pandemia fue someterlo a una gran prueba de estrés, ¿no? Prueba de esfuerzo. Como se podrán ustedes imaginar, y lo saben, el incremento en el tráfico fue muy grande, es muy grande. Los ISPs han puesto a prueba también su capacidad técnica y su capacidad de resolver problemas individuales con cada uno de los usuarios. En el tema de las consultas al sistema de nombres de dominio, ya les enseñaba yo la gráfica donde hay esta serie de preguntas, tener una respuesta. También desde luego que se vio en cuanto a la demanda de estas, se incrementaron, pero parece ser, bueno, no parece ser, es más, este Internet nos ha respondido bien desde el punto de vista técnico, ha mostrado ser robusto, ¿no? Incluso aguantando estos incrementos grandes en el tráfico. Lo cual quiere decir que hay ciertas cosas que se deben estar haciendo bien. Hay otros retos más en materia de seguridad que hay que, desde luego, seguir trabajando mucho en ellos. Y una de las cuestiones por las cuales pensamos nosotros que ha funcionado muy bien es porque está construido a través de un sistema de arquitectura abierta, que es justamente el cual creemos que se debe de preservar, ¿no? Tenemos que todos intentar cuidarlo y mantenerlo de esa forma para que siga siendo eficiente y efectivo al resolver este tipo de crisis como fue la pandemia. Entonces yo creo que de las lecciones aprendidas, bueno, pues las primeras dos retos generales de Internet y este tercero, Alan, creo que es muy importante saber qué es lo que estuvo funcionando bien dentro de Internet, que yo creo que son estos principios de apertura y que donde también la toma de decisiones se sigue haciendo a través de un modelo de múltiples partes interesadas, ¿no? Creo que estas son las cosas que nos ayudan. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta más, pero hay tres en el chat que me parecen súper interesantes y creo que uno ya contestaste un poco. Nos pregunta Edna Ferrer del IFT, ¿cuáles son los principales retos sobre la seguridad digital de los protocolos y servicios de Internet? ¿Cómo se les podría hacer frente? Muchas gracias, Edna. Y claro, es uno de los temas más importantes que tenemos enfrente de nosotros, hacer una red confiable, una red segura. Y yo creo que una fuente de los retos de seguridad son muchos, tienen que ver entendiendo un poco la capa, digamos, de la infraestructura a la cual nos estamos refiriendo, incluso por encima de la capa pensando también en los usuarios, ¿no? Digamos, en los usuarios habría que intentar hacer usuarios que sean, digamos, mucho más leídos o educados, por decirlo de alguna manera, en temas de cómo llevar a cabo su vida digital. Hay un gran porcentaje de los problemas de seguridad que pueden ser eliminados si contamos con usuarios que tengan este entrenamiento o capacitación para poder navegar de una forma segura. Pero a nivel de redes también, ¿no? Depende. Nosotros en la capa, digamos, lógica, en la resolución de nombres de dominio, tenemos retos muy importantes porque hay
usuarios maliciosos que hacen un mal uso del sistema de nombres de dominio a través de múltiples técnicas que ya son identificadas. Ustedes habrán escuchado hablar del phishing, por ejemplo, ¿no? Donde tratan de enviarte información engañosa de una página ostentándose como la página de tu banco, por ejemplo, ¿no? Ahí, desde luego que aparte de la educación que puede haber por parte de los usuarios, existen desde el punto de vista de infraestructura algunas implementaciones a sistemas que estamos haciendo, como el DNSSEC, que implica que varios actores, digamos, de la cadena de infraestructura, ya sean los registros de los dominios, el propio ICANN, en el servidor raíz y operadores que puedan implementar estas soluciones para que sean realmente efectivas y se pueda garantizar que un usuario cuando quiere mandar un correo, cuando quiere llegar a una página de internet, llegue justamente a esta página sin abrir la puerta o la posibilidad de que algún usuario malicioso quiera intervenir en el medio, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos ejemplos de esto. Yo en términos generales diría que hay que concientizar a todos los actores de que Internet fue diseñado para ser una red abierta, no para ser una red segura. Hoy día Internet se ha convertido en esto que es hoy día y tenemos este doble reto de construir seguridad en una red de arquitectura abierta. Entonces, otra vez, a través de soluciones multi-stakeholder debemos de encontrar las mejores soluciones. Sobre todo globales, diría yo, ¿verdad? Porque estos temas Y son globales. Nos pregunta el estimado Raúl Solares de Guatemala que cuáles países pertenecen o aún no pertenecen al GAC. Yo extendería la pregunta hacia los países de Mesoamérica y de los que participan, ¿qué tan activos son? muchas gracias, Raúl, y saludos. Gracias por la pregunta. Este, nos faltan muy poquitos en América Latina. Y dos de ellos están en Centroamérica, en Mesoamérica. El Salvador todavía no es miembro del GAC y Nicaragua tampoco. Los demás están. Eh, los niveles de participación varían. Eh, Hay que entender que, y nosotros lo entendemos también dentro de ICANN, que hay mucha rotación en las administraciones de los gobiernos y por lo tanto van cambiando. Y eso significa a veces que hay un desfase entre la participación de uno o de otro. Y también, digamos, el ancho de banda que tienen para atender todas las reuniones es complicado. Nosotros, por eso, nuestro equipo regional trata de facilitar, disculpen, esta participación a través de coordinación regional o subregional para que puedan de alguna manera entender todo lo que está pasando dentro de ICANN a nivel global y actuar donde deban hacerlo. Desde luego, Alan, y aprovechando la oportunidad del comercial, bienvenidos con los que hagan falta, los que quieran actualizar a sus representantes, que justamente con Guatemala estamos en un proceso en ese sentido, y los que no hayan estado, los amigos de Nicaragua y de El Salvador, si están interesados en unirse al GAC, por favor manden un mensajito, les daremos una muy buena bienvenida. Estupendo, Rodrigo. De hecho, que como Comtelca somos parte también del GAC, pero lo que mencionas, que es el ancho de banda es complicado para atender todos los temas tan interesantes que se proponen para la discusión. Tenemos otra pregunta muy interesante de Telcor, de Celín Telles. Em, Pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre las políticas de inclusión y su relación con los marcos regulatorios? Ya que en la actualidad necesitamos proteger a los consumidores de banda ancha, hoy en día los OTTs y redes sociales exponen a nuestros usuarios a diferentes ciberdelitos. Bien, muchas gracias, Celine, por la pregunta. Esto sale desde luego un poco digamos, del ámbito de acción del ICANN, pero desde luego que le puedo ofrecer mi opinión, ¿no? Sobre estas políticas de inclusión digital y la relación con los marcos regulatorios.
Los marcos regulatorios en todo este concepto de construcción de sociedad de la información y del conocimiento y de agendas digitales desde sus inicios en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y los documentos que salieron de ella en el 2003 y en el 2005, los han identificado dentro de un apartado que se llama el entorno habilitador. Cuando nosotros oímos un entorno habilitador, quiere decir, ayudan a generar un ambiente de certeza por el lado, digamos, de la inversión que se requiere para construir infraestructura y también, digamos, ofrecer un ámbito de confianza y de seguridad, ¿no? En todos los jugadores. Son justamente los reguladores quienes tienen estas funciones, incluyendo desde luego la parte de la protección a los consumidores, que en realidad no pienso yo que debiera ser distinta en cuanto a, digamos, legislación y marco regulatorio aplicable a lo que ya sucede hoy día en el mundo real. O sea, a los consumidores se les tiene que proteger y se les protege en los dos ámbitos. Desde luego que hay que capacitar, ¿no?, a la gente, a los funcionarios públicos que ejercen estas funciones para que conozcan cómo se desempeñan distintas actividades económicas en el mundo digital. Usted ya mencionó algunas por ahí de los OTTs y estar listos para poder protegerlos en caso de algún abuso. Y yo iría también más allá, o sea, puede ser un asunto de protección del consumidor, puede ser un asunto de competencia económica, a lo mejor algún abuso tarifario, o lo que fuera que ustedes ya seguramente regulan bien, ¿no? Protección de datos. No necesariamente tienen que crearse marcos regulatorios ad hoc para Internet, sino más bien que los marcos actuales regulatorios respondan también a los retos de la actividad de las personas en el mundo digital. Claro, sobre todo pensando que todos estos cambios han sido básicamente cambios culturales / tecnológicos, ¿verdad? Que hemos cambiado nuestro, inclusive después de la pandemia. Otra pregunta muy interesante de Telcor que nos preguntan sobre el aumento de tráfico de los DNS en todo el mundo a raíz de la pandemia. Sí, gracias, Giovanni. Hicimos al principio de la pandemia un estudio, luego les voy a pasar el link para que lo vean, es un estudio muy a detalle. Lo hicimos en Francia y la razón de lo que lo hicimos en Francia es que Francia fue de los países que más rápido se cerró al tema, digo, en la primera vez, ¿no? Recientemente se volvió a cerrar por el tema de la pandemia, pero fue muy evidente cómo se cerraron en un periodo y aparte de una forma muy rápida por los contagios. Entonces lo tomamos como como una muestra representativa de cómo se hicieran los de estos. Esto hicimos un corte a junio y hay una actualización más reciente. Desde luego que sí ha habido una demanda grande. En los picos estimamos que ha sido a través de un incremento del 35%. Y creemos que eso se extrapola a otras regiones. Desde luego que hay que considerar un poco lo que comentábamos hace rato. ¿Qué tanto hacía la gente ya actividad en línea antes de la pandemia? Y ahora de la pandemia, ¿qué tanto lo siguieron haciendo? No, esos son algunos factores interesantes que hay que seguir. Pero sí, justamente como se había de esperar, empresas que mandaron a los trabajadores a sus casas a hacerlo, empezaron a hacer, se conectaban, digamos que a su red privada virtual empresarial, a su VPN, y entonces los DNS de ciertos servicios se vieron mucho más demandados que otros. Es decir, no había un incremento general a todas las páginas de Internet, sino que sí era muy visible que las empresas, digamos, lo hacían a través de su VPN y así se conectaban. Se ve un incremento, digamos, más agudo ahí, ¿no? Y en servidores de correo empresarial también es cierto. Pero sí, lo que observamos, en resumen, fue incrementos de cerca del 30% en las consultas. Y aún así se mantuvo, ¿verdad? Hubo una robustez de la red que realmente el impacto no fue tan grande.
La última pregunta que tenemos, voy a aprovechar y combinarlo un poco con lo que yo quería consultarte. Fausto Vergara nos pregunta de cómo ICANN podría actuar en el caso de mejorar la infraestructura en Centroamérica. Habla de la AMI, que creo que Rodrigo conoce bien el caso de Redca, ¿verdad? Un poco de ver cómo esta red puede ayudarnos en el tema de la infraestructura. Y pues yo extendería un poco la pregunta en el sentido de cómo podemos en Mesoamérica impulsar la conectividad de los hoy desconectados o de los que significativamente no están conectados. Claro, pues muy buenas preguntas, Alan, muy interesantes. Mira, la primera de ellas, claro que ICANN puede contribuir, desde luego, y estamos gustosos de hacerlo en la parte que a nosotros nos toca. Fíjate, para conectar un poco lo que decía en la respuesta anterior sobre cómo fue que ha resistido, digamos, este incremento en el tráfico derivado de la pandemia, tiene que ver con la ubicación de los servidores raíz de Internet, ¿no? Y que esos, cuando ustedes hacen una consulta, si no tienen un servidor raíz cerca, tienen que salirse fuera de su país, llegar a otro, hacer una consulta de dónde está ese dominio y les enviará la respuesta. Si ustedes tienen un servidor raíz, porque se pueden tener no los originales, pero copias que hacen la misma función, la resolución en los nombres de dominio es mucho más rápida, es mucho más eficiente y a nosotros, nuestro objetivo de desplegar estas copias, que tenemos muchas en el mundo, eh, y en la región también, en Centroamérica hay una en El Salvador y otra copia que estamos instalando justamente ahora en Nicaragua. Yo creo que podríamos contemplar algún programa para instalar estas copias de servidores raíces en distintos puntos de Centroamérica para que ayuden a los países a conectarse de una manera más eficiente. Y estos esfuerzos, cabe decirlo, no son financieramente requerimientos muy importantes. Al tratarse de la capa lógica de Internet, estamos hablando de infraestructura que tiene que ver con hardware, que es un servidor, y algunas cuestiones de eso. Además, tenemos un programa suscrito con LACNIC y LACNIC en algunas ocasiones tiene presupuestos para financiar el despliegue de estos servidores. Esto ayudaría a tener una red mesoamericana y a nivel nacional, desde luego también, que pudiera responder más fácilmente a las consultas, hacerlo más eficiente. Y qué bueno que tuvimos esta presentación porque es justamente la parte de las consultas que veíamos en el diagramita técnico, ¿no? Si en vez de ir al servidor raíz, a lo mejor ahora van a consultar uno en Los Ángeles o a lo mejor el que encuentra más cerca, ¿no? A lo mejor van a Brasil, ahora podrían resolverlo más cercano. A lo mejor ya lo están consultando en El Salvador, pero no hay un número, digamos, máximo. Entre más haya, hay más eficiencia y les digo, la relación costo-beneficio es muy alta. Esa en cuanto a la primer pregunta sobre cómo podemos contribuir todo esto a la AMI, ¿no? La segunda, que tiene que ver con el acceso, es un poquito más complicada vincularla con el sistema de nombres de dominio, pero desde luego que sí hay cosas que se pueden hacer. Y las cosas que se pueden hacer es seguir estimulando desde el punto de vista de la demanda la utilización de Internet. Hoy también, fíjate, además del punto de vista técnico de tráfico, lo que se observó durante la pandemia fue un incremento en los registros de nombres de dominio en general. La gente, al mudarse digamos, a un mundo virtual, tenía que también tener su presencia dentro de Internet, ¿no? Y esa presencia que tenían, desde el punto de vista, aquí sí, de la oferta de servicios que no tenían esta presencia digital, ahora la tuvieron. Esto puede ayudar a que se genere demanda desde el punto de vista de usuarios mesoamericanos, centroamericanos y latinoamericanos a utilizar Internet
con proveedores de servicio que también ya lo han hecho. Desde el punto de vista de asequibilidad y de la oferta, para nosotros es muy importante que desde nuestro lado, junto con LACNIC, podamos ayudar a una transición mejor de IPv6, ¿no? Esto tiene un impacto en el acceso porque si no hay una transición a IPv6, se estaría frenando el potencial crecimiento de acceso. Y desde luego, que no nos toca a nosotros, pero lo hemos visto con organizaciones hermanas como ISOC, que se puedan analizar, ¿no?, opciones de conectividad y de acceso más allá de aquellas tradicionales que tenemos a través de licencias y concesiones, ¿no? Me estoy refiriendo a las redes comunitarias, ¿no?, que es un concepto interesante que puede ayudar. Usos eficientes del espectro y diferentes a los que estamos acostumbrados. Creo que también, ¿no?, la flexibilización de esto también podría ayudar. Pero esto último ya fue más como fuera de lo que hace ICANN, pero de lo que podría recomendar a la. Estupendo, Rodrigo. Tenemos, ya estamos un pelín pasados de tiempo, pero tenemos una pregunta que en resumido es, el teletrabajo llegó para quedarse, ¿verdad? Como lo hemos expresado en otras ocasiones. Y bueno, ¿qué piensa o cómo ICANN está preparado para esto? Gracias, Carlos. Carlos, Pues sí, sí, ¿verdad? Carlos Barrantes de Telcor. Carlos Gracias por, Barrantes. por la pregunta. Sí, como les decía, esto ha sido una prueba de estrés, ¿verdad? Desde el punto de vista de infraestructura para Internet. Y nosotros ahora más que nunca estamos trabajando cerca con los operadores para dar, digamos, el soporte que se necesita en caso de que incremente, fíjate, incrementó el tráfico y con esto también incrementó el uso malicioso del DNS, o sea, de todo, ¿no? O sea, todo a escala fue incrementando. Nosotros participamos día a día con los operadores al tratar de ayudar en estas cosas. Cuando hay alguna actividad maliciosa, al DNS o algo, nos reportan y tratamos de ayudarlos dentro de lo que podemos hacerlo. Esto ha incrementado y a nosotros nos ha implicado, o sea, esto ha implicado para nosotros estar listos y redoblar esos recursos y esfuerzos para atenderlo. Eh, Otra parte de ICANN muy importante, que más allá de la operación técnica, es la forma en que tomamos las decisiones y las políticas. Nosotros tenemos 3 reuniones al año, que son reuniones presenciales muy grandes, que se van rotando de región en región, cerca de 3,000 personas, y realmente son reuniones intensas donde la gente discute y debate para tomar decisiones que afectan el sistema. Nosotros este año tuvimos nuestras 3 reuniones pues virtuales, ¿no? O sea, fue teletrabajo para todos. Y todo el ICANN estamos encerrados en nuestras casas desde el 13 de marzo. No hay ningún solo viaje de ningún funcionario a ningún lado todavía. Por lo menos hasta el 31 de diciembre así seguiremos y después se analizará si no se extiende. Esto ha implicado que toda la organización esté lista para trabajar y tomar decisiones de forma virtual. No es algo menor, yo sé que todo el mundo estamos igual, pero no ha sido fácil poder coordinar esta interacción entre distintos grupos de interés que también es complicado, gobierno, sociedad civil, comunidad técnica, 100% virtual y en más de 6 idiomas diferentes. Eh, eh, digamos, la parte de interpretación ha sido un reto súper mayor. Ahora vamos a tener nuestra reunión, ojalá se mejore la situación porque estaba programada para Cancún en marzo, una reunión regional de América Latina, que siempre son oportunidades muy importantes de acercamiento, pero si fuera a ser virtual, queremos seguir introduciendo elementos de participación e interacción virtual que nos puedan ayudar a mantenernos cerca de nuestra comunidad latinoamericana y facilitar digamos, su participación en ICANN. Gracias, Rodrigo. Yo aquí quisiera opinar que el tema de las opciones virtuales hoy, quizás, por lo menos desde lo que hacemos desde Contelca y ahora por ejemplo, con los conversatorios del Proyecto Mesoamérica, nos da un poco como
democratizado el acceso a que los compañeros tengan, puedan participar en todo este tipo de encuentros e intercambio, lo cual lo encuentro muy, muy positivo. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de terminar, vamos a pasarle la palabra a la doctora Fromo del Proyecto Mesoamérica, que nos va a hacer una reflexión para el cierre de este conversatorio. Adelante, doctora. Bienvenida.